Amar a Dios, amar al prójimo, ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Amar a Dios, amar al prójimo. Ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Padre, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Ya saben que así comienza amándonos por la palabra de Dios. Y creo que también saben que me llamo Eric Martínez, un servidor de ustedes en Cristo Jesús, dentro de su justicia, con muchísimo gusto. Hoy, bueno, la semana pasada no pude levantar video, pero esta vez sí lo hago. Y bueno, pido excusas a los que estaban pendientes de la programación. Y bueno, ¿qué vamos a hablar del día de hoy? Eh, no eres tú, soy yo. Ustedes han escuchado esas expresiones que se utilizan mucho en lo secular, en el mundo, especialmente cuando alguien quiere terminar una relación de amistad o de pareja. Entonces, para no hacer sentir culpable al otro, dice, no eres tú, soy yo. Bueno, esta palabra que recientemente la escuché fue propicia para extraer de ella una enseñanza que es atinente a la salvación. Y saben ustedes que muchas personas moran en una piedra de tropiezo. Sí, aquellas personas que piensan erradamente que la salvación es intocable y que no se pierde, pues hoy voy a demostrar con fundamento bíblico algunos de ellos, porque hay muchísimos, cómo esto es un error que, como les dije, constituye una piedra de tropiezo. Pero abundaremos después del siguiente cántico. Este cántico que viene a continuación lo extraje o fui guiado por medio de la palabra. Creo recordar, dije que lo iba a buscar antes de iniciar el video, pero no lo busqué honestamente. Creo que está en el capítulo 5. Es una de las alabanzas que extienden los millares de millones de ángeles, los serafines y los 24 ancianos juntos, todos. Y el coro tiene esta parte de esta alabanza. Y dice así, perdón. Al que vive por los siglos de los siglos, sentado en el trono, y al Cordero, aquel que fue inmolado, y por su sangre nos compró y liberó para Dios. Al que vive por los siglos de los siglos, sentado en el trono, y al Cordero, aquel que fue inmolado, y por su sangre nos compró y liberó para Dios. Aleluya, 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 aleluya. Salvación y gloria y honra y poder son del Señor nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. Salvación y gloria y honra y poder son del Señor
nuestro Dios. La salvación viene de nuestro Señor y es un regalo, pero es un regalo del cual depende de nosotros si formamos parte, si lo tomamos y somos eh, acreedores de ese regalo. Y vamos a hablar de este tema a la luz de la palabra. Y para hacerlo, mientras meditaba hace rato, quise como un escriba docto, así lo enseñó Jesús, debo tomar del tesoro cosas viejas del Antiguo Testamento, voy a tomar el fundamento de Cristo y también voy a apoyarme en la doctrina apostólica, especialmente dada por Pablo en la carta a los romanos. Así que utilizaré tres fundamentos mediante los cuales extraeremos conclusivamente esta enseñanza que va a destruir, repito, esta piedra de tropiezo que significa el creer que la salvación no se pierde. ¿Y por qué le llamo piedra de tropiezo? Porque si una persona piensa, está convencida de que la salvación no se pierde una vez que él la alcanzó, porque aceptó, porque buscó la luz, aceptó el regalo, el don de Dios, pero un día se apartó y cree que por ese regalo se confía y se da ciertos y que gusticos en este mundo y empieza a manifestar impiedad, a cometer pecado, a practicarlos, apartándose de la justicia de Dios. Entonces él cree, no, 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 Dios, yo estoy salvo, yo sé que Dios me ama mucho, yo sé que Dios es bueno, yo sé que su gracia es irrompible, que yo soy salvo, siempre salvo. No, 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 yo no creo que mi Dios me vaya a fallar. Y pensando en este entendimiento errado acerca de la gracia, entonces, repito, se da ciertos derechos y vamos a encontrar derechos del mundo, derechos malos delante de Dios, y vamos a encontrar cuáles son las consecuencias nefastas de esto. Entonces, por haber alguien enseñado que la salvación no se pierde, usted si enseña eso, te responsabilizo en el nombre de Dios de ser una piedra de tropiezo a las personas que quienes equivocadamente creen que pueden darse el privilegio de cometer errores intencionalmente sin ninguna consecuencia delante de Dios. Y les repito, Dios no puede ser burlado. El que enseña esto y el que convenientemente le gustó esta enseñanza, porque, como voy a decirlo al final conclusivamente, eh, es una falsa esperanza a la que se aferra y vamos a hablar de eso. Vamos a la palabra mejor, a lo más importante. A mí me encanta cuando yo leo la palabra de Dios porque es Dios hablando. Me callo yo para que hable Dios y es mejor cuando habla Dios. Sin embargo, toda la palabra necesita de alguna forma ser discernida y es parte de la misión por la cual he venido a este mundo y la asumo con toda responsabilidad, especialmente sobre este tema. Si hay alguien a quien se le va a reclamar el celo por la palabra, es a personas como yo que enseñamos la palabra de Dios. A ver, en el capítulo 33, esto también lo van a poder encontrar en el capítulo 18 del libro del profeta Ezequiel. Escogí el capítulo 33, voy a leerlo y luego, eh, bueno, discernimos o nos vamos deteniendo. Vamos a ver qué quiere ser el Espíritu, pero voy con la palabra. Dice la palabra de la siguiente manera. Cuando yo en el verso 13 del capítulo 33 del libro del profeta Ezequiel, habla Dios. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Bueno, aquí tienen un adelanto de lo que Dios entiende. Y yo les recuerdo que Dios es eterno, que su manera de entender y de juzgar y de amar nunca cambia. Él cambió el pacto,
pero estos principios nunca fueron alterados. Repito, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. A ver, ¿cuándo dice Dios por la palabra que alguien va a vivir? Que alguien ha sido justificado cuando una persona viene a Cristo, le recibe a Cristo y cree en Él. Dice la palabra. El que cree en el Hijo de Dios será salvo. Así que ya Dios ha dicho, por medio de la obra de redención de Jesucristo, que todo aquel que cree en el Hijo de Dios vivirá, es salvo, tiene vida eterna. Ya Dios habló. Si tú entraste dentro de estas condiciones espirituales, ya Dios habló a tu vida y dijo, de cierto vivirás. Pero resulta que habiéndote dicho Dios, porque tú le recibiste, si creíste Él y te confiaste, ya yo estoy salvo, me compré la entrada a las grandes ligas allá en los cielos, la salvación no la voy a perder y te confías y voy a comerme esta manzanita por aquí, esta canita al aire con una dama o con un caballero casado o antes del matrimonio o robarte un dinerito o quedarte con el dinerito del diezmo o que fue para tal propósito y bueno, vamos a utilizarlo para esta otra cosa. Ahí vemos, después Dios me entiende, Dios nos ama, no nos vamos a perder la salvación con eso. Dios proveerá, Él es muy bueno con nosotros. El que se confíe, mire lo que dice la Escritura, y él, el que tiene ya la vida, y él confiado en su justicia, hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas por Dios, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Dice el 14, y cuando yo dijere, dice Dios, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él, a quien Dios dictó esta sentencia, si él, el sentenciado, el condenado, se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Si yo dijera al impío, ciertamente morirás. Yo creo que ya Dios dijo quiénes son los que van a morir. Él ya dijo. Por ejemplo, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, vino a los hombres, pero los hombres, algunos, rechazaron, amaron más las tinieblas que la luz. Rechazaron a Jesucristo. Este que rechaza a Cristo, su nombre, su obra, el ofrecimiento que él trajo de parte de Dios, ese ya está condenado. Ya Dios lo ha dicho, ciertamente se morirá. Pero si ese que tiene esa ascendencia de condenación se aparta de su iniquidad, primero cree en Jesucristo y se aparta de la maldad, de la iniquidad, y hace lo contrario, empieza a caminar en rectitud, en la palabra de Dios, restituye el mal que hizo en todo lo que pueda, e hiciere según el derecho y en la justicia, si devolviere lo robado, y si caminare en los estatutos de la vida, ya no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente. Es decir, se cambió el estatus de condenado de muerte al libre a la vida. Igual ocurre el que tenga la sentencia de vida, pero se come la luz con Dios porque se confió pensando que la salvación no se va a perder, pues va a cambiar Dios su sentencia de libertad y de vida por muerte y condenación. Es Dios y Dios no cambia. ¿Saben por qué? Porque la salvación va unida inseparablemente a la justicia de Dios. No hay salvación sin justicia. La justicia tiene que ir acompañada. Por eso
Cristo nos enseñó, buscad. ¿Qué tienes que tú buscar? Primeramente al reino, y de ese reino el rey y la justicia de ese reino. A Jesucristo y su justicia. Esto es salvación. Buscar al Señor, pero sin la justicia no hay salvación. Es trampa. Por eso la salvación se pierde por la palabra. Mira lo que dice luego la Escritura. Si el impío restituyere, ya lo leímos, el 16. Si él hace todo esto, el impío, dice el 16, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Eso es lo que hace Dios con nosotros cuando nos perdona, cuando nos redime, porque vamos a Cristo, creemos en Él, nos apartamos del mal y empezamos y vivimos en la justicia de Dios haciendo lo recto, conforme a la vida. La vida es Cristo. Entonces Dios dice, no voy a recordarme de nada de lo que hiciste, de tu impiedad. Esto va a ser una novela, un capítulo nuevo en tu vida. Misericordia desde cero, como un carro 0 kilómetros. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. El 17. Luego dirán los hijos de tu pueblo, porque nunca faltan los criticones, los que se oponen, y esta palabra va para los que se oponen a los que no creen que la salvación se pierda, a los que dicen que la salvación, salvo siempre salvo. Y si a alguien se le ocurre enseñar, como lo estoy haciendo ahora, que la salvación sí se pierde, entonces hablan de esta manera y mira cómo Dios le habla a esas personas. Luego dirán los hijos de tu pueblo. No, eso no es así. No es recto el camino del Señor. El camino de ellos, dice Dios, es el que no es recto. Y termina explicando el Señor. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Así que el requisito para perder la salvación es que te apartes de la palabra de Dios, te apartes de la justicia de Dios. Jesucristo sin justicia es mentira, no hay salvación, no hay nada. Y esto puede ocurrir en dos escenarios. Una persona que cree en Cristo de verdad y practicó por cierto tiempo la justicia, pero un día, por cualquier circunstancia, por amistades, por un acontecimiento familiar, por tribulaciones que le sucedieron, se dejó engañar, cambió la verdad por la mentira o por las tradiciones y entonces se entregó finalmente, como es el pecado, poco a poco a la iniquidad y ya se apartó de la justicia de Dios. Aunque inicialmente comenzó bien, no perseveró hasta el fin y como dice Dios aquí, ya Él no se acordará de ninguna justicia porque tú elegiste el camino de la injusticia. Perdiste la salvación. Y desde ahorita y lo voy a confirmar después. Dios te está diciendo, yo lo que hago es hacer una invitación, un pacto, un ofrecimiento, un regalo. Y depende de ti si lo aceptas o no. Ahora, si aceptas el regalo, necesito de tu consentimiento, de tu voluntad, de tu decisión. Como se lo dije, creo que una de las enseñanzas, la penúltima, la última, cuando Dios le reclamaba a los propios sacerdotes que le servían a él en Israel, el problema es que ustedes no se han decidido por mí. Creen que me sirven, hacen puros rituales, etcétera, pero en su corazón no se han decidido por mí. Entonces Dios reclama una decisión, la voluntad del hombre inclinada completamente para creerle y servirle, para amar y estar con Dios. Decididamente, no a medias. Y entonces la salvación se requiere lo mismo, una decisión para reconocer, recibir a Cristo y creer en Él. Pero esa decisión no es suficiente por sí misma. Necesita que esa decisión sea sostenida en el tiempo. Porque el que no persevere hasta el fin, es decir, necesito que tu decisión de estar unido a mí, de creer en mí, perseveres en esa decisión con actos de fe que demuestren tu fe en mí hasta el día en que, tengas que partir de la tierra de los vivientes.
Es una decisión sostenida, no es una decisión inicial de un pacto. Porque ¿qué sentido tiene hacer un pacto con Dios, recibirle y luego tú mismo rompes el pacto? Y este es el problema. Muchos dicen que la salvación no se pierde porque Dios es tan fiel que Él no puede abandonar su palabra, es que nunca la abandona. El problema es que Dios está allí con su ofrecimiento y con su salvación, con su misericordia, con su fidelidad, con su amor. Eso nunca cambia, pero Él nunca obliga a nadie. Nadie va a poder romper ese vínculo entre una persona y Dios si la persona permanece y sigue creyendo desde el principio hasta el fin en el Señor. Nada, ninguna fuerza externa, nada. Pero si yo mismo decido romper el pacto, Dios no me puede sujetar, no me obliga, no puede. Él respeta, me ama tanto por el libre albedrío. Él deja que mi voluntad se exprese como la del hijo pródigo. Estás conmigo, pero si un día te quieres ir. El hijo pródigo, por la historia, dice que siendo ya de la casa, como que reconsideró el asunto, volvió al camino y decidió regresar a casa. Pero hay quienes no toman esa decisión, no cambian el camino de la muerte y mueren. Entonces dice la Escritura, y cuando el impío, el 19, el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Así es la justicia de Dios. Y dijiste dos cosas, el 18 mejor. Cuando el justo se apartare de su justicia, fíjate que le está diciendo, ya es justo. No es como algunos dicen, no, si alguien pierde la salvación, es que en realidad nunca fue salvo. Entonces vas a contradecir a Dios, que está diciendo, cuando el justo, si quieres cambiar esta palabra por salvo, cuando el salvo se apartare de su camino e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y al contrario, y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. ¿Cómo se te va a ocurrir decir y enseñar que la salvación no se pierde cuando Dios ya muestra su corazón de manera tan clara? Vamos a un fundamento, pero de primer orden. ¿De quién? De la palabra encarnada, de Jesucristo. Juan capítulo 15. El Evangelio de Juan capítulo 15. Desde el verso 1, vamos a leer algunos y entender a ver qué nos quiere decir el Señor. Dice Jesús, hablando con sus discípulos, Él no está hablando con el pueblo, está hablando con los discípulos de Cristo, los que ya creen en Cristo, los que ya tienen fe en Él, los que le siguen y han puesto su vida para Él. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra es lo único que nos limpia. Conocer la palabra es conocer a Dios y vivir la palabra es la santificación nuestra, inspirada esa palabra para vivirla por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso es nuestro ayudador. Una de las razones por las cuales es nuestro ayudador. Entonces, conocer la palabra y vivirla es navegar en la justicia de Dios para permanecer en la salvación. Y dice el 4, perdón. Permaneced en mí. Esta palabra es clave. Permaneced en mí. ¿Quién permanece? Alguien que llegó a un sitio y está allí, en ese sitio o a esa persona, unido a esa persona, estoicamente y nadie lo mueve de allí, pero tuvo que haber llegado primero para permanecer. Nadie puede permanecer en un lugar o con una persona donde no ha llegado o no ha conocido. Entonces, si tú conoces a Cristo, ahora viniste y diste tu consentimiento inicial, ahora permanece, te dice Cristo. Permanece. ¿Por cuánto tiempo? Permanece
eternamente unido a mí. No basta el contrato inicial, porque los contratos y los pactos se pueden romper si una de las partes incumple. En este clase de pactos con Dios, nunca, pero jamás Dios va a romper el pacto. El pacto, su existencia dependerá de nosotros. Así que si la salvación se pierde o no, depende de mí. Si permanezco en Cristo o no permanezco en Cristo. Si yo permanezco en Cristo, podrán venir vientos, tempestades, el presente, el futuro. Bueno, ya vamos a llegar a eso. Nada nos podrá separar a Dios porque yo permanezco en Él y Él en mí. Pero si yo decidí apartarme de la justicia de Dios, apartarme de Cristo, de la palabra y vivir otra cosa, fui yo mismo que tomé el camino de la muerte. No fue Dios, no es que Dios no pudo sostenerme, fui yo en que no correspondí por gratitud a su amor. Decidí un día, después de conocerle, no creer en él, ni recordar las cosas maravillosas que hizo en mi vida, partiendo desde darme una vida nueva. Entonces dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Es decir, es una unión que implica dos voluntades que se ponen de acuerdo a estar juntos. La de Dios, que ya mostró su voluntad, su amor, primero a enviar a su Hijo Jesucristo, y ahora la de nosotros de venir a Él y permanecer en Él. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, es decir, una rama no puede echar fruto si no está pegada al tronco, a la vid. Así, si no puede dar frutos por sí misma una rama, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecéis en mí. Si ustedes no dan frutos, porque no están unidos a mí, porque ya no pertenecen a mí, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Lo que dice en el verso siguiente. El que en mí, entonces yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, y aquí está cómo se pierde la salvación, alguien que decidió, la persona, no Dios, sino la persona misma. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a echar fuera? El labrador, el que labra el huerto. Él ve, mira, esta rama no está unida a la vid. Por lo tanto, se está secando, no está dando fruto, tengo que cortarla fuera de aquí. Y cortarla significa muerte espiritual. Dios mismo se va a encargar de hacer eso, porque no te ve por tus acciones, en tu corazón, en tus pensamientos unido a Cristo, a pesar de que un tiempo, como dice Ezequiel, estuviste haciendo justicia y unido a Cristo, pero de un tiempo para acá no. Y te aseguro que Dios no toma esa decisión a la ligera, no sin antes llamarte, buscarte, hacer de todo, darte muchas oportunidades, pero a pesar de eso la persona perseveró no en permanecer en Cristo, sino en apartarse del Señor. Perdió la salvación, la va a perder. Dios no premia la injusticia. Entonces, el que en mí no permanece, dice el 6, será echado fuera como pámpano y se secará. Entonces, ¿saben lo que significa secarse, no? Muerte espiritual. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Significa la muerte espiritual, la muerte eterna. El 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, la palabra significa, si ustedes viven la palabra, viven en la justicia del reino, que es eterna, en mis palabras representan la justicia de Dios. Si ustedes permanecen con fe en mí y además en mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces hay una recompensa para los que permanecen en Cristo y las palabras de Cristo son vividas, tenidas, guardadas, conocidas y puestas en práctica. Pida, papaito lindo, que le voy a entregar todo lo que usted quiera. Pero el que no,
se seca, lo cortan, es quemado. Pierde la salvación. Le están hablando a los discípulos, no le están hablando a los del mundo, a los que nunca fueron salvos o a los que creen que son salvos. No, no, eso es otra cosa. Vamos ahora al libro, a la carta a los Romanos en el capítulo 8, un capítulo muy conocido, de los cuales mucha gente también afanosamente se aferra, pero sin tener este fundamento, bajo una falsa esperanza. No, la salvación no se pierde porque ni la vida, ni la muerte. Vamos a ver qué dice Dios. Finalizando el capítulo 8, dice, ¿quién, el 35, quién nos separará del amor de Cristo? Mira la pregunta que él hace, Pablo. ¿Quién nos separará? ¿Él se está refiriendo a terceras personas o a hechos externos a nosotros? ¿Quién? ¿Quién encarnado o quién desencarnadamente, qué espíritu puede separarnos del amor de Dios? Nadie. Nadie puede separarnos del amor de Dios y de su salvación. Pero si yo permanezco en Cristo, él se refiere a agentes externos. Fíjense que él no está hablando de sí mismo. Él está hablando de fuerzas externas a él, como hijo de Dios, como discípulo de Cristo. No nadie, eso es verdad, pero si yo permanezco en Cristo. Pero una cosa distinta es que nadie, si yo permanezco en Cristo, me puede separar ni hacer que yo pierda la salvación. Pero yo mismo, no una fuerza externa, yo mismo si decido un día aliarme con aquel bando o ser un tibio de los cuales Dios vomita, claro que pierdo la salvación. Aquí se refiere a fuerzas externas. Nadie puede arrancarnos de la mano de Dios. Eso es cierto, amén. Pero el requisito es que yo permanezca en Él y guarde su justicia. Recuerden, salvación sin justicia no existe. Tribulación. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligros o espada. Nadie puede separarnos del amor de Cristo si yo permanezco en Él. Es decir, si yo permanezco con mi fe en Cristo y hago la voluntad expresada por su palabra, que es la justicia de Dios, que es la forma de expresar su amor en justicia. Si viene una tribulación, yo la aguanto aquí permaneciendo en Cristo y sin dejar de hacer lo que me corresponde como hijo de Dios. Si viene angustia, yo la aguanto, pero no me separo de Cristo y mientras estoy aguantando la angustia Dios pelea por mí y yo estoy haciendo también sin dejar de hacer la voluntad de Dios. Si viene igual la persecución, el hambre, la desnudez o peligro o espada, si usted quiere me mata, pero a mí nadie me separa del amor de Cristo, nadie me separa de Él y no voy a dejar de hacer lo correcto ni de confesar su nombre. Pero si yo hago lo contrario, di que ya no crees en Cristo, no creo en Cristo. Di que tu nuevo Dios es este, sí, mi nuevo Dios es Pedro Pérez. ¿Aguantaste con fe y permaneciste unido? No, pierdes la salvación. Esto es lo que le pasaba a los romanos cuando iban al Coliseo, el cual tuvo una vez oportunidad, y por ahí tengo unos videos donde fui al Coliseo y ya en el camino sentía, el Espíritu Santo me mostraba en el sentir y en visión el dolor que experimentaron miles y miles de hermanos cristianos que eran perseguidos por el imperio romano criminal de la época y los mataba y jugaba con ellos en el Coliseo. No saben ustedes cuánto Dios me hizo sentir el sufrimiento y no podía dejar de llorar por eso. Y ellos, por eso Pablo les dijo, el que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, no lo nieguen nunca. Y cree en su corazón que Dios lo levantará de los muertos. Esos que iban rumbo a la muerte, ese será salvo. Porque a pesar de la tribulación, de la persecución y la espada y el escarnio, nunca se apartaron de Cristo. Pero si tú te apartas con tus farras, con tus pecaditos ocultos, con tu religiosidad, pensando que Dios es
extremadamente bueno, que hay una super gracia que te va a perdonar y tolerar todo y Dios se va a olvidar de su propia justicia, lo siento mucho, estás engañado. El enemigo te engañó y tal vez a través de alguien que tú respetas, admiras o quieres mucho. Ten cuidado con eso, no lo dejes de amar, pero el que tú ames a alguien no significa que vas a estar de acuerdo con todo lo que él diga o haga o te enseñe. Antes, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque permanecemos en él. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, Fíjate que no se excluye a la propia persona, la voluntad de la persona no está aquí. Cualquier otra cosa creada no nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otras cosas, cualquier creación está de las mencionadas, pero excluye la voluntad del propio Hijo de Dios, del propio discípulo de Cristo. Si yo decido apartarme de la justicia de Dios o burlarme de él, pierdo la salvación, porque no perseveré hasta el fin. Amados, si también tomamos palabra, por ejemplo, de Proverbios, donde dice, mejor es el fin de un negocio que su principio. ¿Qué importa si tú hiciste y bueno, y te inundaste del espíritu, todo lo que tú quieras? Y una gran emoción y una gran pasión por el Señor y lo confesaste y le serviste y lo amaste y la palabra te llenaba de alegría y andabas en un gozo y en un temor de Jehová tremendo, pero un día por cualquier circunstancia decidiste, te dejaste engañar o vencer por las circunstancias y te apartaste del Señor y empezaste a caminar el camino de la impiedad, ciertamente morirás. Fíjate que no es cosa externa, fuiste tú mismo que te apartaste. Dios nunca va a romper el pacto, nadie puede romper su pacto, sino yo mismo el que hago el pacto. Los pactos se rompen, como él se lo dijo una vez a su pueblo. Ustedes rompieron el pacto. Sus padres rompieron el pacto y ustedes lo confirmaron con todas sus idolatrías, con sus fornicaciones. Soy yo que puedo romper el pacto y perder la salvación. No nada, nadie me puede apartar de Cristo si yo me aferro a él. Pero la otra cosa sí. Pero si yo me aparto, perdón, de Dios, sí puedo perder la salvación. Porque Dios, como dice mi pastor, es un caballero y no obliga a nadie. Ahora, esta cosa de esta necedad, porque es una necedad de seguir insistiendo en que la salvación no se pierde, le voy a decir el origen que me enseñó mi padre. Él me dijo, lo que sucede es esto, Eric, que hay gente que quiere morar en esta falsa esperanza para sentirse aliviado en el sentido de poder seguir viviendo en sus pecados ocultos y al mismo tiempo sentirse tranquilo por eso que no le va a pasar nada. Por eso prefieren creer esta mentira diabólica de que la salvación no se pierde. Porque quieren vivir aferrados a una falsa esperanza de seguir pecando sin sentirse culpable porque Dios, a pesar de eso, los va a salvar. Están llenando su alma de una falsa esperanza. Y la razón es esta, porque en lo secreto quieren seguir haciendo torpezas, pecados. Saben que están cometiendo errores y no quieren abandonarlos. Por eso se aferran a esta falsa doctrina de que la salvación no se pierde. Reconsidera tú que te la pasas enseñando que la salvación no se pierde, porque eres una piedra de tropiezo, te dice el Señor, para que otros se confundan. Y no quiero que enseñes ahora, te dice el Señor. La salvación
No se pierde, pero no por eso van a pecar. No, no, no necesito. Dile que la salvación se pierde, que la cuiden con temor y temblor, porque necesito que, como dice en Proverbios, que parece que me fui por otro lado y no les hablé de eso. ¿Qué importa que ustedes hayan principado bien conmigo? Una carrera bonita. Pero luego el fin de este pacto inicial es que ustedes sean salvos. Pero si iniciaste bien, pero no terminaste la carrera, como Pablo dijo, yo he corrido, he terminado, la terminó porque perseveró hasta el fin. Que perseverar no es el comienzo lo importante, sino el comienzo y todo el camino perseverando hasta el final. Cristo se lo enseñó a Marta, hablando de él, de la vida, para mantener la vida eterna. El que cree en mí tiene vida. Y el que cree en mí y el que tiene la vida porque creyó en mí y cree en mí, este no morirá jamás. Es decir, tienes que creer por primera vez en Cristo y seguir creyendo en Cristo, unido a Él en su palabra para que no mueras jamás, tengas vida eterna. La salvación se pierde y se los digo con muchísima responsabilidad. Si usted piensa que la salvación no se pierde, bueno, le doy un consejo en su falsa creencia. Mejor será que viva como que sí se pierde, aunque proclame que esta no se pierde. Mejor que viva como si se perdiera. Y deje de hacer piedra de tropiezos para otros, porque como la carne tiende, mis hermanos, a pecar, esa carne reclama que nos enseñe cosas que queremos oír. Ay, mira, por fin encontré un huequito en la palabra para poder hacer mis triquiñuelas, cometer mis pecadillos y aún así salir impune delante de Dios porque Él me lo prometió, que nunca perdería la salvación. Ese se va a llevar un tropezón en la eternidad terrible. Bien, mis amados, ustedes saben que los amo, ¿no? Y el que ama, disciplina. El Señor disciplina y dice la verdad. Porque, ¿cómo es que yo los voy a amar? Y veo a muchos que van caminando y van a caer en un precipicio y no les voy a advertir. Así que le hablo a una generación que esté advertida y ya Dios no podrán tener excusas delante de Dios. No, sí, mi hijo se los dijo en un video de casi 43 minutos. Si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde siempre.